Muy bien, nuevamente, muy buenos días de parte de la Academia APU y de mi persona, el profesor Juan Yucra, a todos ustedes, pues, jóvenes estudiantes del ciclo semestral. Hoy vamos a continuar con la historia del mundo y tenemos que tocar tres temas: la era napoleónica, la restauración y las revoluciones liberales del siglo XIX. Muy bien, entonces vamos con todo esto. Eh, Todo esto es parte de la historia del siglo XIX, así que hoy tenemos que revisar gran parte, o prácticamente toda la primera mitad del siglo XIX. Ahora, la era napoleónica, como dijimos la semana pasada, está dentro de la Revolución Francesa. ¿Ya? Napoleón Bonaparte es un actor dentro de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, decíamos, empezó en 1789, pero va a terminar recién cuando cae el Imperio Napoleónico. Por eso estamos incluyendo la idea napoleónica dentro de la Revolución. Así que, eh, como para recordar un poquito lo que fue la Revolución Francesa, la primera parte, lo que vimos la semana pasada, y poder continuar pues con esta historia, quisiera pues ver las preguntas de este tema, Revolución Francesa, y que no llegamos a contestar la semana anterior. ¿Ya? Así resolvemos la práctica y además pues recordamos, ¿no? Cómo fue el proceso de la Revolución Francesa. Muy bien, entonces con su permiso vamos a responder estas preguntitas. A ver, la número 1. A ver, nos piden aquí en la número 1 causas coyunturales de la Revolución Francesa. Causas coyunturales. Habíamos diferenciado entre lo coyuntural, que es algo que se da en un momento determinado, y aquello que es permanente, aquello que dura muchísimo tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no todas las causas, no todos los problemas son pues permanentes, ¿no? Hay cuestiones que duran un tiempo nada más determinado, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, eh, será recordado como un problema coyuntural, ¿no? Del mundo entre el 2020, 21, 22. ¿No? Tal vez, quién sabe más, pero de todas maneras coyuntural. Muy bien, entonces, ¿qué cosa fue lo coyuntural en ese momento? ¿Qué contestamos acá? A ver, a ver, la A. A ver, veamos. El deseo de la burguesía francesa por acceder al poder político. A ver, ¿eso era solo de ese momento o la burguesía quería tomar el poder ya desde muchos años atrás? ¿Mm? ¿Qué piensan? Más de 100 años antes, la burguesía de Inglaterra ya había tomado el poder en Inglaterra. Entonces la burguesía de Francia miraba y decía, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué no? O sea que no considero que este primer punto sea algo coyuntural, o sea que solo en ese momento se le había ocurrido a la burguesía tomar el poder. Ya desde tiempo atrás, la burguesía estaría tras esto. Así que vamos a dejarlo allí. La profunda desigualdad política y jurídica entre el primer Estado y el Estado llano. A ver, acá lo que nos están colocando es que la sociedad francesa, anterior a la Revolución, estaba dividida en tres estamentos o tres estados. El primer estado, la nobleza; el estado llano era el tercer estado, tercer estamento, integrado por la gente, pues, digamos, del sector bajo de la sociedad. En efecto, había una profunda desigualdad política y jurídica, porque los que eran parte del primer estado o de la nobleza podían acceder a los cargos de gobierno. Los que eran del estado llano, no.
Por eso el Estado llano va a querer tomar el control. ¿Quiénes estaban dentro del Estado llano o tercer Estado? La burguesía. Desigualdad jurídica, también, porque las leyes que regulaban los impuestos no eran para todos. ¿Ya? Los impuestos solamente eran exigidos a los miembros del Estado llano. Los del primer Estado estaban exonerados. Así que había una desigualdad política, jurídica. Ahora, ¿esto es algo del momento o es algo que venía desde atrás? Recuerda que la palabra clave para responder esta primera pregunta es el término coyuntural, porque todo lo que aparece acá, de la 1 a la 5, todas son causas, pero no todas son coyunturales. Estamos en esa tarea de diferenciar cuáles son coyunturales y cuáles eran causas, pues, duraderas en el tiempo. Muy bien. Esta profunda desigualdad venía desde la Edad Media, por eso no puedo considerarlo coyuntural. ¿Ya? A ver, dice la debilidad de carácter de Luis XVI. Él era el rey de Francia en estos años en que se dio la revolución, un poco antes, ¿no? Así que esto sí lo podemos considerar coyuntural, porque esto corresponde únicamente a los años del reinado de Luis. En cambio, si dijera, pues, el poder de los Borbones en Francia, eso sería algo duradero en el tiempo, no coyuntural. Los Borbones están, pues, desde el siglo XVI, ¿ya? Pero como solo nos hablan del reinado de Luis XVI, pues a esto sí lo puedo considerar coyuntural. Debilidad de carácter, sí, hasta decíamos que María Antonieta lo tenía algo pisado, ¿no? A Luis XVI. La sequía de 1788, sí, estas malas cosechas que se dieron justo antes del estallido de la Revolución Francesa, ¿ya? Y el consecuente incremento del precio de los alimentos, sí, esto era coyuntural, ¿no? De hecho, ¿no? Así es, ¿no? La participación francesa en la independencia norteamericana. Pues en efecto, unos añitos antes, Francia se había metido a la guerra de independencia norteamericana y los grandes gastos que tuvo allí, pues contribuyeron a la bancarrota del Estado francés. Por eso también lo vamos a incluir, ¿ya? Así que los últimos puntos son los coyunturales. Los dos primeros, no, eran cuestiones que se extendieron, ¿no? Por más años, por eso le quito el término de coyuntural. Muy bien, marcamos dedo, ¿ya? No te olvides del término coyuntural, ¿ah? Puede venir cuando hacemos historia, tenemos que analizar, pues, lo coyuntural y lo estructural. Lo estructural es lo que permanece muchísimo tiempo en el tiempo, muchísimo tiempo. Lo coyuntural es aquello de duración, pues, corta, digamos, días, meses o algunos años. A ver, la pregunta 2, que fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. A ver, esto, hay una serie de preguntas acá que se hizo Sieyès, uno de los actores de la Revolución Francesa, esto en 1789. Pues como la revolución todavía no se daba o no manifestaba sus efectos, pues Sieyès preguntaba qué cosa era el tercer estado. Pues el estado llano o el tercer estado, en esos momentos, antes del triunfo de la revolución, el tercer estado, ¿qué cosa era? Pues, ¿qué contesta él? Es todo, todo. ¿Por qué? Porque los que integraban el tercer estado eran el 97% de la población francesa. Todo, dice Sieyès. Pero ¿qué ha sido hasta hoy, hasta antes del triunfo de la revolución, qué ha sido del tercer estado en lo político? Nada, porque el tercer estado estaba excluido de la política. A ver, me dicen que la 2 sería la A. La A, pues, de acuerdo, Huallanca,
La A. Muy bien. Y la última pregunta que hace Selles es, ¿qué pide el tercer estado? ¿Ya? ¿Qué pide ¿no? en política? ¿Qué pide, ¿no? ¿Qué cosa busca? Llegar a ser algo, dice Sieyès. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de estas preguntas y respuestas, señalamos que Sieyès planteaba la importancia del tercer estado en la política. El tercer estado, al conformarnos la gran mayoría de la población, pues debería estar presente también en la política. Y justamente la Revolución Francesa se hace para eso, para que el tercer estado participe, tome el control del estado, como en efecto va a llegar a ocurrir. Muy bien, en la 3, acá tenemos que recordar los momentos de la Revolución Francesa. Recordarás que está dividido en etapas. Está la etapa monárquica, la republicana y la imperial. En la etapa monárquica hablamos de los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, en ese orden, ¿sí? Entonces al costado está, pues, qué cosa sucedió en ese tiempo, ¿no? A ver, yendo en orden, los estados generales fue la primera reunión, digamos, de representantes de los 3 estamentos en Francia. Pues, ¿qué sucedió dentro de los estados generales? Se produjo una discusión por la forma de cómo se debía votar. Voto por estamento, decían los estamentos privilegiados, voto por persona, decía el tercer estado, donde se encontraba la burguesía. Por eso aquí voy a colocar la D, ¿ya? La D. Muy bien, de acuerdo, Guayanca. Muy bien, esa es la respuesta, la C. Y como puedes ver, al saber esta, ya tenemos la respuesta, ¿no? Porque la única que empieza con la D es la alternativa C. Pero como nosotros, pues, no estamos simplemente marcando, sino, pues, entendiendo una pregunta, ¿no? Viendo su contenido, pues vamos a continuar. Sigue luego la Asamblea Nacional, que fue cuando los representantes del tercer estamento, o sea, los burgueses, se separaron de los estados generales y se reunieron por separado. Ellos hicieron un juramento en un patio donde se jugaba la pelota. Juraron, pues, darle a Francia una constitución. ¿Ya? Ponemos la C allí. Después vino la Asamblea Constituyente, cuando esta reunión tomó como propósito la creación de una constitución para Francia. ¿Ya? Muy bien. Cuando ya tenían los artículos más importantes de la futura constitución, lo promulgaron. Y esos primeros artículos se le conoció como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Esto pasó durante la Asamblea Constituyente, ¿ya? Que esa A más fea que me salió. Muy bien, y después ya con la Asamblea Legislativa, pues como Francia, como la revolución estaba triunfando, había aprobado una constitución, se había eliminado pues los privilegios de la nobleza, etcétera, se había acabado con el absolutismo. Francia fue atacada por los austriacos y los prusianos, pero durante la Asamblea Legislativa lograron ellos pues repeler el ataque. ¿Ya? Así que voy a dejar la B allí pues en este espacio. Camilo de Molois, Desmoulins, ¿no? Ahí dice, se subió a una mesa y gritó: ciudadanos, no hay tiempo que perder. El que hayan cesado a Necker, Necker era el ministro de Hacienda del rey Luis XVI, que había sido destituido por el rey, pues su destitución era una señal, decía, de la noche, de una nueva noche de San Bartolomé. Fue una noche anterior en la que habían reprimido, habían asesinado a los pobladores de Francia, ¿no? Un acto de represión.
Así que decía, ¿no? Esta noche, batallones de suizos y alemanes, pues eran los guardias que custodiaban al rey, tomarán Campo de Marte para masacrarnos. Solo queda una solución, tomar las armas. Muy bien, y en la Bastilla habían armas, había pólvora, así que a la Bastilla. Pues esto es, digamos, el llamado para la toma de la Bastilla. Muy bien, ¿a qué hace referencia esto? A la exacerbación de las masas, pues sí, ante el intento de represión por parte de la monarquía francesa, correcto. Los momentos previos a la toma de la Bastilla, correcto. La rivalidad de los franceses hacia los alemanes y suizos. No me parece. Los guardias suizos que se encontraban en Palacio de Versalles simplemente estaban trabajando, ¿no? Estaban al servicio de, del rey. Eran mercenarios, ¿no? O sea, no eran del país, estaban sirviendo pues a quien le pagaba, ¿no? El rey Luis XVI. Así que 1 y 2. Vamos a quedarnos con la A. ¿Ya? Muy bien. Cuando los austriacos y los prusianos intentaron invadir Francia, hubo un momento en que un duque prusiano, Brunswick, amenazó a los franceses con destruir París si es que algo le hacían a la familia real, a Luis XVI, a María Antonieta, a sus hijos. Muy bien, este manifiesto de este general extranjero, ¿con qué guarda relación? Guarda relación con, a ver, claro, Guayanca, la guerra de Francia contra Austria, sí, contra Austria. A pesar que Brunswick era un prusiano, la invasión estaba produciéndose por parte de prusianos y también de austriacos. ¿Ya? Al final los franceses los rechazaron y la revolución se salvó. Y eso es lo que va a ocurrir pues en adelante. Francia va a tener que defender su revolución frente a las amenazas extranjeras. Muy bien, la última pregunta que vamos a contestar en este momento es la 6. ¿Recuerdan a Robespierre, que llegó a liderar Francia en un momento muy radical de la revolución, la época del terror? ¿Ya? Esto ya dentro de la etapa republicana. El terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible, decía Robespierre. Buscaba Robespierre pues ajusticiar, eliminar con la guillotina de forma rápida, masivamente, a todos los contrarrevolucionarios, es decir, a todos los franceses que se oponían a la revolución. Siempre hay oposición, ya que Robespierre temía que en medio de la guerra exterior que Francia estaba teniendo, desde adentro, los enemigos de la revolución podrían darle pues muerte a la revolución. Así que para salvarla había que eliminar físicamente a los opositores. Pues entonces este terror se hizo, vamos a buscar, voy a marcar la B. Fue implementado con el fin de salvar la revolución de las amenazas internas que tenía, para poder concentrarse en derrotar a las amenazas externas. Y ya para eso, para luchar contra los demás reinos, va a aparecer Napoleón Bonaparte. Y las preguntas que siguen, pues corresponden a Bonaparte, por eso vamos a dejarlo todavía allí, ya que aún no hemos hablado de Bonaparte. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, yendo a la parte teórica, pues nos toca hablar de la era napoleónica. Muy bien. Este hombre, ya Napoleón Bonaparte, un militar nacido en la isla de Córcega, este hombre que llegó a ser general, pues, y mucho más, por supuesto, ¿no? Él va a llegar a ser cónsul de Francia y más, emperador de Francia.
Napoleón Bonaparte se convirtió en el hombre más importante de Francia y de toda Europa, podríamos decir, entre 1799 y 1815. Así que a estos años le vamos a llamar los de la era napoleónica. ¿Ya? Entonces es un periodo caracterizado por la fuerte presencia de este gran estratega y emperador, bueno, cuando sea coronado, Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Así que es el hombre más importante en Europa en los años iniciales del siglo XIX. ¿Ya? Por eso se justifica el hablar del periodo napoleónico, la era napoleónica, etc. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo es que Napoleón Bonaparte llegó al poder? Porque él era un general, ¿ya? Y el poder estaba pues en manos de los girondinos, de los grupos políticos burgueses que habían ya ascendido al poder durante la revolución. Pues Napoleón Bonaparte había tenido varios éxitos militares antes de llegar al poder. La vez pasada mencionábamos la campaña a Italia, campaña exitosa de Napoleón Bonaparte, y también la campaña a Egipto, a donde llegó Napoleón para bloquear el comercio inglés con sus colonias. Muy bien, tras estas campañas relativamente exitosas, y considerado pues ya un héroe, digamos, por parte de los franceses que necesitaban victorias, ya que estaban en guerra, ¿no?, contra varios países en esos momentos, Napoleón Bonaparte va a aprovechar sus victorias, su popularidad, para alzarse con el poder. ¿Cómo se llama a ese momento en que Napoleón llega al poder? Pues le llamamos el golpe del 18 de Brumario. Fue a través de un golpe de Estado por el que Napoleón llegó al gobierno de Francia. Esto un 9 de noviembre de 1799. Muy bien. Entonces Napoleón dejará de ser un simple general y ahora va a ser el gobernante de Francia. El gobernante. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora, la burguesía, aquel sector de la sociedad que controlaba ya el Estado, la burguesía apoyó a Napoleón para que llegue al poder. La burguesía apoyó a Napoleón Bonaparte para que se mantenga en el poder. Entonces, por la presencia de la burguesía, al lado de Napoleón Bonaparte, podemos considerar que esta era napoleónica es un periodo burgués. ¿Ya? Es un régimen burgués liderado por Napoleón Bonaparte. Bonaparte no va a estar con los nobles, absolutistas, no va a estar con tampoco pues los sectores más humildes de Francia, sino va a estar sobre todo con el sector burgués. ¿Ya? Muy bien. Y como hemos dicho antes, cuando hablamos de la era napoleónica, nos encontramos todavía dentro de la Revolución Francesa. Habíamos señalado que la revolución pasa por 3 etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. Pues bien, esta era napoleónica se encuentra dentro de la llamada etapa republicana en el consulado y obviamente dentro de la etapa imperial, ¿no?, con el imperio napoleónico. ¿Ya? Así que todo esto sigue siendo la historia de la Revolución Francesa. Pero como Napoleón es el personaje central, pues como que ya le llamamos de otra forma pues a estos años la era napoleónica. Muy bien. La Universidad de San Marcos nos preguntó sobre un objetivo, una finalidad de la era napoleónica. A ver, en este tiempo van a haber numerosas batallas, ¿ya? La mayoría victorias de Napoleón Bonaparte. Su ejército llegó a recorrer casi toda Europa, ¿no?, desde Portugal hasta Rusia.
Pues bien, entonces San Marcos nos preguntó eso, ¿no? Pues, ¿qué finalidad cumplió, ¿no? Napoleón y sus tropas que recorrieron Europa, ¿no? Pues, lo que van a lograr ellos es que aquellos cambios que habían conseguido en Francia, lo van a propagar por el continente europeo, ¿ya? Las conquistas de la Revolución Francesa, o sea, lo que habían conseguido, ¿ya? Lo van a difundir por el continente europeo. La respuesta a esa pregunta de la Universidad de San Marcos era, pues, propagar las conquistas de la Revolución Francesa, ¿ya? Así que los cambios no se quedaron únicamente en Francia, se difundieron por el continente. Por eso, después hablaremos de las revoluciones liberales, en las que van a haber luchas, no solo en Francia, ¿no? Ya prácticamente en toda Europa, ¿no? Debido pues a la llegada de las ideas, a la llegada, ¿no?, de los franceses en cierto momento de la historia. Muy bien. Además se buscaba que Francia vuelva a ser la cabeza de Europa, ¿no? Recupere la hegemonía que había perdido en el siglo XVIII. ¿Quién le había quitado la hegemonía a Francia? Pues Inglaterra, que era la primera potencia en estos años. Por eso el mayor enemigo de Francia, el mayor enemigo de Bonaparte, era Inglaterra. Lamentablemente nunca pudo derrotar a Inglaterra. Por otro lado, la burguesía está apoyando a Napoleón. Si Napoleón logra su propósito, derrotar, ¿no?, a los demás reinos y expandir, ¿no?, a Francia por Europa, la burguesía encontrará más mercados. Es decir, podrá vender no solo dentro de Francia, sino pues más allá. La burguesía, los empresarios, los capitalistas, siempre están buscando más mercados, ¿no? Muy bien, ¿qué ocurría? Que los mercados europeos estaban dominados por los ingleses, pues había que dejar a un lado a los ingleses y que los franceses pasen a controlar los mercados europeos, ¿ya? Pero para eso, pues, Napoleón tenía que imponer su autoridad. Muy bien, así que detrás de las guerras napoleónicas estaba la pugna por mercados entre la burguesía francesa y la burguesía inglesa. Muy bien, cuando Napoleón asume el poder, no se convierte inmediatamente en emperador, ¿ah? Aquí un error común, creer que cuando Napoleón dio el golpe de Estado y tomó el control, pues Napoleón ya era emperador, ¿no? El imperio, el título de emperador, recién lo va a tener en 1804. Pero Napoleón llegó al poder en 1799. Entonces, a estos primeros años de la era napoleónica, ¿ya?, del 99 hasta el año 4, le vamos a llamar el consulado. Y el imperio viene pues de 1804 a 1815. ¿Ya? Así que la era napoleónica lo dividimos en dos partes: el consulado y el imperio. El consulado fue el primer gobierno de Napoleón. Aquí no era emperador, él no usa corona. El consulado es un gobierno republicano, ¿ya? El consulado es parte de la Primera República Francesa, es parte de la etapa republicana de la Revolución Francesa. Ya cuando Napoleón se pone corona y se pues autoproclama emperador de Francia, ahí ya pasamos de la etapa republicana a la etapa imperial. ¿Ya? Todavía no, aquí Napoleón aún no usa corona, ¿no? Muy bien, ahí está. Este consulado fue un gobierno colegiado, es decir, integrado por más de una persona. Napoleón no gobernaba solo. Él era el primer cónsul, pero estaba acompañado por dos cónsules más, que al inicio fueron Ducos y Sieyès. A pesar que este era un gobierno colegiado, el que en la práctica tenía el poder, el que decidía y los demás asentían, pues
era Napoleón Bonaparte. Poco a poco Napoleón está, pues, asumiendo el control del Ejecutivo, preparando su camino para convertirse en emperador. Muy bien, así es. Por eso Napoleón llegó a convertir su cargo, el de primer cónsul, en un cargo vitalicio, es decir, de por vida, ¿ya? Lo cual es un poco extraño, porque en una república, pues no deberían haber gobernantes vitalicios. La esencia de la república es que sean gobiernos temporales, no vitalicios, ¿ya? La monarquía, en su esencia, es que sea vitalicia. El rey está de por vida, ¿no? En cambio, los gobernantes republicanos deberían tener siempre un periodo marcado de tiempo. Entonces, ¿qué está pasando en este consulado? Pues a pesar que estamos bajo un régimen republicano, esta república se está desnaturalizando. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al imperio, a la etapa imperial, al régimen imperial. Y un imperio es un régimen monárquico. Monárquico. Muy bien, ¿cuáles fueron las principales obras en este consulado? Tenemos un concordato, un acuerdo con la Iglesia Católica. Con el Papa Pío VII, Napoleón Bonaparte va a llegar a un arreglo. ¿Qué había ocurrido con la Iglesia Católica? Cuando empezaba la Revolución Francesa, la Revolución había ordenado que todas las propiedades de la Iglesia Católica en Francia sean nacionalizados, que pasen a ser propiedad del Estado francés. Mira que en esos años la burguesía también nacionalizaba cosas, ¿no? Ya ahora pues expandan, ¿no? Los burgueses, los capitalistas sobre ello. Bien, entonces la Iglesia Católica había condenado esto, ¿no? Había condenado a la revolución porque había perdido sus propiedades en Francia. Muy bien, todo lo que hizo Napoleón es reconciliar al Estado francés, a la revolución, con la Iglesia Católica. Un factor es, sabemos que la mayoría de franceses eran católicos. Francia es un país católico, como España, como Perú. No digo que todos lo sean, ¿no? Sino pues que hay un predominio hasta ahora, ¿no? Del catolicismo. Muy bien, entonces de esa manera se hace una reconciliación. Ya no le devuelven sus propiedades porque ya habían sido vendidas, pero el Estado va a financiar los gastos de la Iglesia Católica dentro de Francia. Todo esto también lo hacía Napoleón Bonaparte para tener al Papa como aliado, como socio, porque cuando Napoleón se va a coronar, va a querer que el Papa esté allí, presente el día de su coronación, porque a pesar que ellos eran liberales y ya no aceptaban que la política y la religión vayan de la mano, de todas maneras, la población seguía pensando eso, ¿no? Que pues Dios debía bendecir la coronación, ¿no? Así que lo mejor es tener presente al Papa el día de la coronación. Otra obra fue el Banco de Francia, un banco estatal para que se centralicen pues los recursos del Estado y para que el Estado pueda dar créditos, dar préstamos a los burgueses. Algo que le faltaba a la burguesía francesa para estar a la altura de la burguesía inglesa, pues eran capitales, ¿ya? Los ingleses tenían sus propios capitales privados para invertir y desarrollar la industria. En cambio, a la burguesía francesa le faltaban capitales. Así que si el Estado tenía, debía darlos en crédito a la burguesía. Y para eso se necesita, pues, un banco. Muy bien, pero la obra más importante, y esto ha sido 2 veces pregunta de la Universidad de San Marcos,
eh, es el Código Civil francés, llamado también el Código Napoleónico, ¿ya? Como en esta imagen lo señalan, el Código de Napoleón, promulgado en 1804, ¿ya? A finales del consulado. Muy bien. A ver, como sabemos, no basta con tener una constitución. Francia ya tenía una constitución, había aprobado ya varias hasta estos momentos. Francia tenía una constitución, pero una constitución no es suficiente para regular tantos aspectos de la sociedad. No, una constitución es un marco general, ¿no? Se requerían códigos, ¿ya? Que regulen los delitos, que regulen, pues, ¿no? Las actividades comerciales, los procedimientos judiciales, que regulen la vida privada de las personas. Pues ese fue el Código Civil francés de 1804. Entonces, con la creación de estos códigos, sobre todo este Código Civil, se consolida la regulación de, pues, todo aquello que le interesaba, ¿no?, a la burguesía. Durante la Revolución, desde la época de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya se habían consagrado los principios de igualdad ante la ley, libertad individual, derecho a la propiedad privada y otros. Pero no bastaba con que estos principios estén establecidos en la Constitución. Había que regularlos, había que crear muchas más leyes, ¿no?, instituciones jurídicas para hacer que estos principios se materialicen. Y así tenemos la importancia del Código Civil. ¿Ya? Muy bien, cuando San Marcos nos preguntó por cuál fue la obra legislativa más importante del consulado, el Código Civil. O, pues, ¿qué importancia tuvo el consulado? Que en estos años se consolidaron los derechos de propiedad, libertad, igualdad, etc. ¿Y cómo es que se consolidaron estos derechos? Con la promulgación del Código Civil. Muy bien. Este código, muy bien hecho, será pues inspiración para los códigos civiles de otros países europeos o inclusive americanos. Fue un código inspirado en la ideología liberal, por supuesto, no podía ser otro, ¿no? La burguesía liberal pues va a crear un código liberal, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Napoleón le da una importancia también a su código, ¿no? Napoleón, en efecto, señala que a pesar que había ganado como 40 batallas, Napoleón está recordando porque ya había sido derrotado, ¿no? Estaba prisionero en la isla de Santa Elena, estaba viviendo ya pues sus últimos tiempos. Napoleón, en sus recuerdos, pues dice, mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. ¿Cómo que no? Ganar 40 batallas, ¿quién lo hace? No, ¿por qué no? Porque Waterloo, que fue su batalla final, donde fue derrotado, Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Así es, muchas veces recordamos por lo último que hicieron, ¿no? Por lo último que hicieron. Pues Napoleón, pues dice, Waterloo, que fue mi última batalla, mi derrota, ¿no?, total, pues eclipsará, opacará a todas mis victorias anteriores, ¿no? Tanto así que la batalla más recordada en la historia de Napoleón es Waterloo. ¿Ya? Lo habrás escuchado en algún momento, ¿no? En cambio, otras batallas tal vez son menos conocidas, ¿no? Austerlitz, Leipzig, Trafalgar y otras menos conocidas todavía. Pero ¿qué dice Napoleón? Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente es mi Código Civil. ¿Ya? Y mire qué curioso, el Código Civil de Francia es del año 1804 y hasta ahora, 2021, sigue vigente el Código Napoleónico. ¿Ya? En Francia todavía utilizan el Código Civil de 1804.
con modificaciones, pero bueno, la esencia está allí. Así que Napoleón no se equivocó cuando dijo que su código vivirá eternamente. Bueno, al menos hasta ahora, ¿no? Muy bien. Vamos a dejar el consulado para pasar ahora al imperio napoleónico. Estamos en 1804 y para pasar el consulado al imperio, ¿qué acontecimiento tenemos que destacar? Pues por supuesto, la coronación de Napoleón. ¿Ya? Dejará de ser cónsul y pasará a ser emperador. ¿Ya? Napoleón va a ser coronado en 1804. O mejor dicho, se va a autocoronar. Autocoronar, ¿no? Él solito se va a poner la corona en la cabeza. Pero ¿no era la tradición que el Papa le ponía la corona? Ah, pero esa era una tradición en otros tiempos, anteriores, en los tiempos en que se creía que el poder era entregado por Dios y los papas, por lo tanto, debían coronar como representantes de Dios. Pero esas ideas no son liberales. Ahora se rechazan esas ideas, ¿no? Así que el papa se quedó sentado, ¿no? ¿Ya? Y el propio Napoleón se puso la corona a sí mismo, ¿no? Lo cual también manifiesta que él se hizo con el poder por sí solo, ¿no? De ser un general exitoso a ser un cónsul y ahora que pues se convierte en emperador, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces con esto decimos que la etapa republicana de la Revolución Francesa termina y pasamos a la etapa imperial de la Revolución. O también decimos que la primera República Francesa, ¿ya?, ha terminado con la coronación de Napoleón, porque ahora Francia ya no es una república, ya que tenemos a un hombre que utiliza otra vez corona. No lo va a usar siempre, pero tiene corona, ¿ya? Y le vamos a llamar Napoleón I, porque los reyes y emperadores, pues, siempre tienen un numerito, ¿no? No, profe, pero solo existió un Napoleón uno solo, pues, ¿para qué vamos a enumerarlos? No, existió después un Napoleón III, un sobrino de él. Así que la numeración sí es correcta. Bueno, si en mi pregunta de examen de admisión dice el emperador Napoleón hizo tal cosa, pues si no le ponen el número, asumimos que se trata de Napoleón Bonaparte, de Napoleón I, porque es el Napoleón más, pues, importante en la historia, ¿no? El otro, Napoleón III, a pesar que jugó, ¿no?, un papel importante también en el desarrollo de Francia, años más tarde, pues no lo colocan a la altura de Napoleón, ¿sí? Napoleón I, a pesar que era más bajito, pues es más grande en la historia de Francia que Napoleón III, ¿no?, su sobrino. Ahora, si en el consulado Napoleón está buscando, digamos, solucionar problemas internos, como los problemas con la iglesia o, ¿no?, el banco que hemos dicho, o las leyes, ¿no?, con el Código Civil. En cambio, en el Imperio Napoleónico, lo característico son las constantes guerras que Francia va a tener contra numerosos enemigos en el resto de Europa, ¿ya? Así que la historia del Imperio Napoleónico es la historia de las guerras napoleónicas. Francia se va a enfrentar, pues, a la tercera coalición, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima coalición europea que se formó contra Francia, ¿ya? Desde que decapitaron al rey Luis XVI, los reinos vecinos de Francia se han estado uniendo para invadir a Francia. Y Francia va a tener que, pues, enfrentarlos, ¿ya? En estos momentos, pues, bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Muy bien.
¿Quién encabezaba las coaliciones? ¿Quién financiaba? ¿Quién ponía la plata para los ataques contra Francia? Inglaterra, el país más rico en este tiempo, el país más capitalista, el único que estaba viviendo, pues con fuerza, la revolución industrial. Los demás todavía estaban recién empezándolo, ¿no? Así que Inglaterra fue el que lidera y financia las coaliciones contra Francia. ¿Qué buscaba Inglaterra? A ver, buscaba mantener, dice, su hegemonía, por supuesto, ¿no? Inglaterra debía seguir siendo la número uno. Y la mayor amenaza al liderazgo inglés en estos momentos era el imperio napoleónico. ¿Ya? Era su mayor amenaza. Si triunfaba este imperio, si Napoleón se consolidaba, ¿no? Pues Inglaterra sería desplazado, ¿no? Así que no debía permitirlo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Para Inglaterra, ¿quiénes eran los reyes de Francia legítimos? Los Borbones, los Borbones, ¿ya? La familia que había gobernado Francia y que había sido sacada con la revolución. Por eso en Inglaterra, ¿quiénes se escondían? Se escondían los hermanos de Luis XVI, el rey que fue decapitado durante la Revolución Francesa. Sus hermanos estaban en Inglaterra. Inglaterra estaba de acuerdo con que estos hermanos de Luis XVI asuman la corona francesa. Ya ellos tenían la legitimidad como hermanos. En cambio, Bonaparte es un usurpador, ¿no? Pues no los enemigos de la Francia napoleónica no reconocen a Napoleón Bonaparte como un legítimo emperador, como gobernante, ¿no? Recuerda que entró con un golpe de Estado y ahora se ha autocoronado, pero no lo aceptan. ¿Y por qué Inglaterra quiere que vuelvan los reyes Borbones? Porque con los reyes Borbones Francia volverá a ser absolutista, volverá a ser del antiguo régimen, es decir, una Francia atrasada y no la Francia moderna, que es lo que busca la burguesía, pues construir, ¿ya? Busca modernizar a Francia, un Estado liberal, capitalista, ¿no? Pues Inglaterra quiere que Francia vuelva atrás. Muy bien. ¿Se enfrentaron? Pues sí, se enfrentaron. Ahora, la lucha en tierra se va a dar todavía después. Inglaterra, como tenía un ejército menos fuerte que el de Francia, pues va a postergar su lucha en tierra. ¿Dónde luchaban entonces? En el mar. Aquí destacamos el mayor combate que se dio en las guerras napoleónicas, el combate de Trafalgar. ¿Ya? La marina inglesa se va a enfrentar a la marina francesa que tenía el apoyo de la marina española en esos años. Muy bien, y a pesar que eran 2 contra 1, la marina inglesa aplastó a las marinas francesa y española, lo cual evidenció el gran poder naval inglés. ¿Sí? Desde el siglo XVIII y ahora, claramente en el siglo XIX, y esto continuará hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, pues era la dueña y señora de los mares, como le dicen, ya evidenciado claramente en el combate de Trafalgar. Así que el fuerte de Napoleón no era el mar, ya el imperio napoleónico no controló los mares. El objetivo era el control de la zona territorial, continental de Europa, dominar tierra, ¿no? Ya, no el mar. El mar va a estar bajo el control inglés. Así que Francia se convierte en una potencia terrestre con las victorias de Napoleón Bonaparte e Inglaterra se consolida como la gran potencia naval o marítima. Muy bien, ya, ahí está. Y si tú dominas el mar,
¿qué puedes hacerle a tu enemigo? Bloquearlo. Francia tenía colonias en el Caribe, por ejemplo, en el continente americano. Tenía todavía colonias. Pues ahora ya no puede tener contacto con sus colonias porque está bloqueado. ¿Ya? En el Océano Atlántico, ¿no? Pues está la Marina inglesa, ¿no? Napoleón inclusive buscará hasta vender sus colonias, ya que pues no los podría aprovechar en este momento, ¿no? Napoleón que quiere hacer un contrabloqueo, ¿ya? Si no nos dejas salir de Europa, tú no podrás entrar a Europa, ¿ya? Pero para eso Napoleón tenía que dominar, ¿no? Derrotar a los demás reinos europeos y en eso van. Vamos a destacar algunas batallas, solo algunas, porque San Marcos no pregunta por batallas, salvo excepción, ¿no? Salvo excepción, preguntó por Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, Stalingrado es la batalla más importante de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, solamente destaquemos las batallas más importantes. Pues para Napoleón Bonaparte, para este imperio, la batalla más importante, ¿cuál fue? La batalla de Austerlitz, ¿ya? La batalla de Austerlitz es el éxito genial de Napoleón Bonaparte. Es donde la estrategia de Napoleón brilló, ¿no? Por algo es conocido esta batalla como la batalla modelo, porque es un ejemplo de batalla, de cómo hacer, teniendo menos tropas que el enemigo, usando una hábil estrategia, poder derrotarlos. En efecto, Napoleón estaba en inferioridad numérica en Austerlitz, enfrentando a los austriacos y a los rusos, pero ganó. Así como sorprende que un equipo de fútbol, con un expulsado o hasta dos expulsados, le gane a aquel que no ha tenido expulsados, ¿no? 10 contra 11, 9 contra 11, ha ocurrido, ¿no? Pues igual acá, ¿ya? Así que la batalla de Austerlitz fue la batalla modelo, también llamado la batalla de los tres emperadores, porque estuvieron presentes los emperadores, los tres que habían en Europa, el de Francia, el de Austria y el de Rusia. Los demás eran reinos, no imperios, ¿no? Muy bien, entonces la victoria fue de Francia y a partir de acá pues es que vemos con ya claridad que Francia se impone dentro del continente europeo. En el mar no, pero dentro del continente sí, Napoleón se impone, ¿no? Muy bien, y habrán otras victorias más, ¿no? Como la batalla de Jena o Jena, donde los prusianos también fueron superados por Bonaparte. Aquí tenemos que, pues, resaltar quiénes fueron los reinos, los mayores enemigos de la Francia napoleónica. ¿Quiénes eran estos? Pues aquí están sus nombres. Prusia, Rusia, Austria, ¿y quién falta? Inglaterra, ¿no? Ya, el archienemigo, ¿no? Así que son los cuatro principales enemigos que tiene Francia. ¿Ya? Estos de acá, ¿no? Pues en tierra, Napoleón los derrotó a estos tres. A Inglaterra, bueno, no lo ha enfrentado, lo enfrentó en el mar, ¿no? No en tierra, en el mar, y bueno, fracasó Napoleón. Ahora, estas victorias le permitieron a Bonaparte hacer cambios en el mapa europeo. Napoleón, pues, asume un control, parece que fuera el emperador no solo de Francia, ¿no? Sino de Europa, ¿ya? Y él cambia las fronteras europeas, le quita territorios a sus enemigos, crea nuevos estados, ¿ya? Napoleón está haciendo y deshaciendo dentro del continente europeo. Por ejemplo, había en el centro de Europa un imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, el SIRG, también llamado el Primer Reich, el Primer Reich, el Primer Imperio Alemán. Este fue eliminado por Napoleón Bonaparte, ¿ya? Separa sus pedazos y esos pedazos ahora van a ser conocidos como la Confederación del Rin.
¿Ya? Muy bien. Entonces, el circo, que había existido desde el siglo X, desaparece a inicios del siglo XIX por obra de Napoleón Bonaparte. Y para que surja un nuevo Reich, un nuevo imperio alemán, tendrán que pasar todavía varios años. Que aparezca Bismarck y la creación del imperio alemán en 1871, 71 todavía. Muy bien, los derrotados pues van a terminar firmando acuerdos de paz con Francia. Van a tener que agachar la cabeza, ¿no? Austria, Prusia, Rusia. Con Rusia se firma el Tratado de Tilsit, por el cual Rusia se compromete a apoyar a Napoleón Bonaparte en lo que va a hacer. ¿Quién nunca agachó la cabeza ante Napoleón? ¿Quién mantuvo la guerra siempre contra Napoleón Bonaparte? Pues Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. A ver, después de varias guerras, ¿cómo queda el mapa de Europa? A ver, veámoslo. A ver, vemos a Francia, ahí está, con su capital París, que se ha expandido. Francia ha dominado lo que hoy es Bélgica, Holanda, están bajo su control, ¿no? O parte de Italia, los estados pontificios. Muy bien, Francia ha conseguido, pues, ampliar su frontera, ha conseguido territorios. Y, profe, ¿por qué no mantiene estos territorios entonces? Porque Napoleón va a llegar a perder, ¿ya? Mientras ganas, tu territorio crece, ¿no? Pero cuando ya pierdes, pierdes todo lo que conseguiste o hasta te quitan de tu propio territorio, ¿no? Por ahora Napoleón está ganando. ¿Ves que aquí dice la Confederación del Rin? Aquí estaba antes el Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien. Aquí vemos que Napoleón creó el Gran Ducado de Varsovia, una Polonia de esos años, solo que no tenía el nombre de Polonia, sino Gran Ducado de Varsovia. Ahora, para crear el Gran Ducado de Varsovia, se tomó territorios prusianos, austriacos y sobre todo territorios del Imperio Ruso, que ahí vemos al costado. O sea que los estados enemigos de Bonaparte, ya que habían sido ya superados por él, van a verse afectados territorialmente. Y este mapa no les va a gustar a ellos. Ellos van a querer desaparecer esta Polonia, ¿no? Y así hay cambios. Inclusive Napoleón está colocando a sus parientes como reyes, ¿ya? Tiene un hermano como rey de Holanda, tiene a otro como rey de Nápoles, y pronto va a tener a un hermano como rey de España, y a un cuñado como rey de Portugal, ¿no? Napoleón, pues, está imponiéndose y colocando, pues, a sus parientes para que él no sea el único rey Bonaparte, ¿no? Para que haya toda una dinastía reinando en Europa de los Bonapartes. Pero aquel que se encuentra fuera de esto es Inglaterra o Gran Bretaña. ¿Ya? ¿Qué es esta línea azul que aparece rodeando el continente europeo? Pues esa línea representa el bloqueo continental o el bloqueo comercial que impuso Napoleón Bonaparte contra Inglaterra. ¿Ya? Ahora lo señalamos entonces. Antes de eso, aquí tenemos una caricatura donde el mundo es como un jamón, ¿ya? Allí, y tenemos a Napoleón Bonaparte, por un lado, el pequeño, y al otro lado, pues el alto es el ministro, el primer ministro de Inglaterra, William Pitt. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál era la aspiración de Francia, decíamos? Dominar el continente europeo. Y por eso acá vemos a Napoleón cortando una tajada donde aparece Europa. ¿Y cuál es la aspiración de Inglaterra? Pues Inglaterra quiere dominar todo, pero si Francia por ahora está tomando el control de Europa, Inglaterra
busca tomar el control de todo el resto del mundo, ¿no? ¿Ya? Por eso el ministro inglés corta, pues, una tajada mucho más grande, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo puede ejercer ese dominio más allá? Pues con su poder naval, ¿no? Muy bien, entonces esta caricatura representa pues las aspiraciones de la Francia napoleónica y de Inglaterra de un dominio ya sobre cierta parte del mundo, ¿no? Muy bien, acá al costado tenemos una obra que construyó Napoleón Bonaparte, el Arco de París, ya el Arco del Triunfo más famoso. Los arcos del triunfo los construyeron los romanos en la antigüedad, en tiempos del Imperio Romano. Pero Napoleón hace una obra similar, ¿no? Ahí vemos el Arco del Triunfo de París. Los arcos del triunfo, como su nombre lo dice, se construyen para que se recuerde una victoria, ¿ya? ¿Y qué batalla era la que Napoleón quería que los franceses siempre recuerden, ¿no? Y a través del recuerdo de esta victoria, recordarlo a él, ¿no? Porque fue el victorioso, fue el gran estratega en esa batalla. Pues la batalla de Austerlitz, la batalla modelo, ¿no? Así que hasta el día de hoy está allí el Arco de París, y bueno, quien se quiere tomar su foto allí, pues, está de alguna manera, pues, manteniendo vivo a Napoleón Bonaparte, ¿no? En los recuerdos, ¿no? Del mundo, ¿no? Muy bien, sigamos. El bloqueo que comentábamos. Esto Napoleón lo establece mediante el Decreto de Berlín. Prohíbe a toda Europa comercializar con Inglaterra. ¿Ya? Debido a que Napoleón dominaba ya gran parte de Europa, sus reinos enemigos, Austria, Prusia y Rusia, habían ya agachado la cabeza, van a obedecer, al menos al inicio. Los aliados del Imperio Napoleónico también iban a obedecer, supuestamente, aliados como España, ¿ya? Pero esto era difícil de mantener para ambos. ¿Ambos? ¿A quiénes me refiero? Por un lado tenemos a una Inglaterra que es la afectada directamente por el bloqueo que ordena Napoleón, porque Inglaterra ya no puede vender sus productos en Europa. Y esta Inglaterra industrial está produciendo en sus fábricas y necesita vender. Si Napoleón le quita los mercados europeos, Inglaterra va a tener graves problemas económicos. Eso era lo que esperaba Napoleón. Si no puedo invadir Inglaterra, pues por lo menos puedo arruinarle económicamente y de esa forma negociar una rendición de parte de Inglaterra, ¿no? Pero también es complicado esto para Francia y los demás reinos europeos, porque ellos necesitan venderle sus materias primas a Inglaterra y comprar también los productos industriales de Inglaterra. En el capitalismo, pues dependemos unos de otros, ¿sí? Hay quienes dependen de lo que el Perú exporta y dependemos nosotros, pues, muchísimo más, ¿no? De lo que otros, pues, nos venden, ¿no? En el capitalismo estamos interconectados, ¿no? Pues bien, entonces, esto era a ver quién aguanta más. ¿Ah? ¿Quién aguanta más, no? El primero en decir, no, yo no me retiro de esto de los bloqueos, es Portugal. Portugal deja abiertos sus mercados, sus puertos a los barcos ingleses. Entonces Napoleón, ¿qué hizo? Invadió Portugal. ¿Ya? Ah, pero para invadir Portugal, el ejército napoleónico tuvo que cruzar España. Lo hizo con permiso del rey de España, Carlos IV. Esto ocasionó que se produzca dentro de España una revuelta. Una revuelta porque te imaginas autorizar a un gran poder extranjero cruzar por tu territorio. Es muy peligroso eso, ¿no? Y en efecto, los temores de los españoles se cumplieron.
cuando las tropas napoleónicas venían de regreso, después de haber logrado tomar el control de Portugal, cuando iban de regreso, volvieron a pasar por España, Napoleón, ¿qué les ordena, no? Que se queden en España. España fue tomada también en 1808 por el imperio napoleónico. Napoleón aprovecha que su ejército estaba presente allí, de camino, y aprovecha también que los reyes, la monarquía española estaba en crisis. El rey Carlos IV estaba en pugna por la corona con su hijo, con su heredero, Fernando VII, quien le quita el trono a su padre Carlos IV, ¿no? Así que Napoleón interviene también como diciendo yo voy a poner orden, ¿ya? Obliga a Carlos y a Fernando que sean conducidos a Bayona, Francia, y allí les obliga a abdicar, a renunciar, ¿no?, a la corona. Y Napoleón Bonaparte le va a entregar la corona española a su hermano mayor, José Bonaparte, aquel que será llamado por los españoles Pepe Botellas, ¿sí? Porque decían que era pues un ebrio, ¿no? Y hasta las caricaturas pues así lo manifiestan, ¿no? Acá tenemos a el hermano de Bonaparte, ¿ya? Ahí pues con el alcohol hasta el cuello, literalmente, ¿no? Porque está metido en una botella ahí, ¿no? Pepe Botellas, ¿no? Muy bien, ¿esto qué significa? Que los españoles, pues, al menos una mayoría, estaba en contra de la dominación francesa, estaba en contra de este usurpador a la corona, José Bonaparte, y por eso habrá una resistencia en España, una guerra de liberación dentro de España, ¿no? Con las juntas de gobierno, con las Cortes de Cádiz, que aprueba la Constitución Liberal de 1812, y recuerden que estos sucesos en España, en Europa en general, repercuten en América. En las colonias españolas en América también se forman juntas de gobierno, y estas juntas de gobierno, algunas de ellas, aprovechan para iniciar el proceso de independencia de las colonias españolas en América. ¿Sí? La crisis española, la invasión napoleónica a España fue el punto de inicio para los procesos independentistas en colonias como Perú. ¿Ya? Así que indirectamente Napoleón pues nos colocó en una situación, una crisis española que aprovechamos, ¿no?, en su momento. Muy bien. Ahora, pero ¿cuál fue la peor campaña de Napoleón Bonaparte? ¿Dónde a Napoleón le fue mal, ¿no? En la estrategia, en la conducción, ¿no? ¿Dónde estuvo pues su ruina? Curiosamente, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler pues han sido exitosos hasta antes de ocurrírseles invadir a Rusia. Una vez que invaden a Rusia, pues se cayeron. Napoleón ahora, más adelante Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que Hitler ha sido pues una pesadilla Rusia ha sido una pesadilla para estos grandes de la historia, ¿no? Napoleón, Hitler, ¿no? Así es. ¿Por qué invade Rusia Napoleón? Porque Rusia, a pesar de que se había comprometido con Francia a apoyarle en esto, en el Tratado de Tilsit, Rusia no cumplió. Terminó abriendo su mercado a los ingleses, incumplió el bloqueo que Napoleón había ordenado. Así que Napoleón se dispuso a invadir a la enorme Rusia. Los rusos, al ver que las fuerzas napoleónicas eran superiores, lo que hicieron fue utilizar la llamada táctica de la tierra quemada. No defender la frontera, dejar que entren. Pero eso sí, sacar a la gente que está en el camino y sacar todo lo que el invasor pueda aprovechar.
cuando un ejército invade un país, pues se mantiene con lo que suministra el propio país, pero también se mantiene con lo que saquea del territorio ocupado. Entonces, la idea de la táctica de la tierra quemada es, pues, no dejarle nada a Napoleón Bonaparte en su camino dentro de Rusia, ¿ya? Así que la gente que estaba allí eran forzados a migrar a otras zonas de Rusia y tenían que llevarse, pues, lo que puedan llevarse, ¿no? Lo que no iba a ser destruido, quemado, ¿no? Así que cuando Napoleón invadía Rusia, encontraba, pues, que estos pueblos estaban destruidos, ¿ya? Y esto va a afectar las provisiones, va a afectar el mantenimiento de un ejército tan grande como el que conducía Napoleón, casi 700.000 hombres. Ahora, como no había enemigo a quien derrotar, Napoleón Bonaparte, pues tenía dos opciones, ¿no? Regresarse, pero entonces no habría derrotado a Rusia, o adentrarse más en territorio ruso. Pero acá había un peligro, se acercaba el invierno, y en las bajas temperaturas de Rusia, terribles, pues allí podrían ser derrotados por la cuestión, pues, del clima, ¿no? Napoleón se la jugó y decidió adentrarse en Rusia. ¿Cuál era su plan? Llegar a Moscú, la capital de Rusia, creyendo de que los rusos no se atreverían a quemar su propia capital, donde estaba el palacio del emperador, grandes catedrales, grandes residencias. Eso no lo van a quemar, creía Napoleón. Así que avanzó hacia Moscú, perdón. Se metió demasiado en este país. El invierno ya empezaba. Ten en cuenta que ellos están caminando hacia Moscú. Caminando, ¿no? Aún no habían ferrocarriles, aún no hay camiones, no hay tanques, pues, como será más adelante. ¿Y qué pasó? Napoleón se da con la sorpresa. Poco antes de llegar a Moscú, los rusos quemaron Moscú. La quemaron. ¿Ya? ¿Cómo no? O sea, los propios rusos se hirieron gravemente, destruyeron su propio país para que su enemigo, los invasores franceses, no, eh, para que fracasen ellos, ¿no? Y en efecto, esto va a ser terrible para Napoleón. Ahora no tiene dónde pasar el invierno. Y está muy metido. Están hambrientos, están con un frío no extremo. Napoleón ordena la retirada, pero ya es tarde. Una retirada bajo la nieve, pues mal alimentados, exhaustos y atacados por guerrillas rusas, hace que este gran ejército francés caiga en territorio ruso. Cientos de miles de hombres que le daban el poder a Napoleón en Europa mueren en el invierno ruso. Y así, esta campaña rusa fracasada es el inicio del fin del imperio napoleónico. Pero esta no es la única campaña fracasada de Napoleón, ¿no? La invasión de España también fue un fracaso. José Bonaparte, su hermano que estaba gobernando España, no pudo mantenerse. La resistencia española logró echarlo. Los franceses, pues, fueron derrotados en España, ¿ya? Y luego en Portugal. Tuvieron el apoyo los españoles de parte de los ingleses que llegaron aquí. Pues bien, entonces España estaba perdida, Rusia igual, pues muy bien, nos ubicamos en el año de 1813. Lo de Rusia había sido meses antes, estamos ahora en el año 13. ¿Qué pasa? Que como el imperio napoleónico está en un momento débil, toda Europa se levanta. Hay que aprovechar este momento de debilidad del imperio napoleónico, luego de la campaña de Rusia y los fracasos en España. Así que se levanta toda Europa prácticamente y se da en el año 13 la batalla de Leipzig, ¿ya? Conocida como la batalla de las naciones. En esta oportunidad, la sexta coalición, ¿ya?, derrotó al imperio napoleónico. Esta fue la primera
gran derrota en tierra, no en el mar, ¿no? En tierra del Imperio Napoleónico. Y esto va a tener como consecuencia la caída del imperio. ¿Ya? En efecto, ¿no? Francia fue invadida luego de esta derrota. Y en el año 14 obligaron a Napoleón Bonaparte a abdicar, a renunciar a la corona como emperador. ¿Y qué hicieron con Bonaparte? Lo llevaron prisionero a una isla, a Elba. Así que él pasó de ser el emperador de los franceses a rey de Elba. Elba, esta isla, cerca de Italia, era su prisión. Toda la isla era su prisión. ¿Ya? No un cuarto con barrotes, sino la isla. Es una prisión dorada, pues, ¿no? Como la gente, pues, que tuvo poder recibe, ¿no? Pero de todas maneras está fuera ahora. ¿Y quién asume el poder en Francia entonces, si ya no está Napoleón Bonaparte? Un hermano de Luis XVI. ¿Ya? ¿Quién era este? Pues se hizo llamar Luis XVIII. Y con Luis XVIII, con la llegada al poder, ya no hay revolución francesa. Ya la revolución por ahora ha caído. Ahora más bien empieza la restauración del absolutismo, del antiguo régimen en Francia. Muy bien, voy a saltarme un ratito esto, ¿ya? Porque en ese mismo momento, 1814, se van a reunir reyes y sus representantes en Viena, ¿ya? Aquí vemos reunidos a los representantes de Europa en el llamado Congreso de Viena. Y con el Congreso de Viena de 1814 se va a iniciar un periodo en la historia de Europa conocida como la Restauración. ¿Ya? Así que tengo que estudiar qué es esto de la Restauración. Muy bien. Fue un periodo en la historia europea desde la caída del Imperio Napoleónico. Acabamos de decir que el imperio cayó, bueno, con la derrota en la batalla de Leipzig en 1813 y con la abdicación de Napoleón Bonaparte en 1814. Entonces, con estos sucesos empieza el periodo de la restauración. ¿Por qué le llamamos restauración a estos años que le siguieron al imperio napoleónico o a la Revolución Francesa? Porque lo que había pasado en los años anteriores es que reyes o dinastías de reyes habían sido sacadas o derrotadas. En la Revolución Francesa decapitaron a un rey. En la Revolución Francesa sacaron a la dinastía Borbón, que había gobernado Francia muchos años. ¿Ya? Y Napoleón con sus victorias sobre Austria, ¿no? Rusia, bueno, Rusia en la batalla de Austerlitz, en las victorias con Prusia, en España, etcétera, había también debilitado o sacado reyes. Recuerdo que pasó en España, ¿no? Había sacado a los reyes de España, ¿no? Entonces, ahora que Bonaparte ha sido derrotado, está prisionero en Elba, los reyes recuperan su poder. Las dinastías que habían caído se restablecen. Entonces, lo que se ha restaurado en estos años es el poder de las monarquías, el poder de los reyes, de las familias reinantes. ¿Ya? La restauración del absolutismo es lo que se está viviendo en los años que le siguieron a la caída de Napoleón. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y ese tema, a pesar que corresponde a una etapa breve en la historia de Europa, ya que esto duró ya menos de 2 décadas, de todas maneras es un tema bastante preguntado por la Universidad de San Marcos, tanto como la propia Revolución Francesa, ¿no? Muy bien, esto empieza cuando se reúnen en Viena, 1814, los representantes de toda Europa. El Congreso de Viena, ¿ya? De todos los puntos en la historia, de tantos sucesos, de tantas cosas que ha ocurrido en la historia universal,
Lo que ha sido más preguntado por la Universidad de San Marcos ha sido el Congreso de Viena. 4 veces San Marcos se ha preguntado por el Congreso de Viena. ¿Ya? He hecho mis estadísticas, ¿no? Para poder decir eso, ¿no? A ver, eh, ¿qué, ¿qué se decide acá? ¿Ya? ¿Qué se hace en el Congreso de Viena? ¿No? Es lo que nos han preguntado. 2 cosas. A ver, número 1. Los que se reúnen en el Congreso de Viena van a manifestarse a favor del retorno de los reyes que habían sido sacados, ¿ya? Por la Revolución Francesa o por Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Que regresen, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, los Borbones habían sido sacados en la Revolución Francesa, pues ahora retornaron, ¿ya? En la persona de Luis XVIII, ¿sí? En España habían sido sacados también los Borbones. Napoleón tenía a Fernando VII, rey de España, prisionero en Bayona, pero ahora ya está libre y retorna a su trono en España. ¿Ya? El Congreso de Viena dijo, pues estoy de acuerdo, ¿no? Le dio un like a eso. ¿Ya? Estamos de acuerdo con que todos aquellos, ¿no? Que eran los legítimos gobernantes en sus respectivos reinos retornen al poder. ¿Ya? Muy bien. Entonces, número 1, ¿ya? Con esto se restablecen legítimamente las monarquías absolutistas. Y número 2, las fronteras que Napoleón había establecido y que lo vimos en el mapa anterior, esas fronteras no debían de permanecer, debían ser cambiadas, porque Francia había crecido, Francia había modificado las fronteras. No, las fronteras estaban beneficiando a Francia. No, ya hay que restablecer las fronteras anteriores, o inclusive hay que darle más territorios a los que han derrotado a Napoleón Bonaparte. Siempre en las guerras, los que ganan territorios, ¿no? Así que un nuevo mapa europeo se va a establecer en el Congreso de Viena, ¿ya? Ellos están entonces viendo pues, la parte de las fronteras. Y cada uno, pues, expondrá sus argumentos, ¿no? De por qué el territorio o su frontera se debe ensanchar. Muy bien, ¿qué personajes destacaron acá? A ver, destacamos a Metternich, o Metternich, él era, pues, el canciller de Austria, el representante del Imperio Austriaco. Como esta reunión se da en Austria, él era pues, el anfitrión, el que va a dirigir esta reunión. Destacamos también a Alejandro I, el zar o emperador de Rusia, a este ya representante inglés, ya mejor no lo pronuncio porque ya me voy a complicar. Otro destacado fue Talleyrand, así escuché que le dicen, Talleyrand, representante de Francia. ¿Ya? Este Talleyrand, que antes había trabajado para Napoleón Bonaparte, ahora está trabajando para Luis XVIII, el nuevo rey de Francia. Pues, ¿qué es lo que va a defender Talleyrand? Sobre las fronteras. Que sí está bien, Francia debe perder los territorios que conquistó. Ya, no lo vamos a discutir. Pero Francia debía de conservar sus territorios originales. Así que va a defender pues las antiguas fronteras de Francia. Y esto terminó siendo aceptado en el Congreso de Viena. Como decimos, Francia la sacó barata en esta reunión, porque pudo haber perdido de su propio territorio. Solo perdió los territorios que Francia había tomado. Territorios italianos, territorios en los Países Bajos, pero conservó su propio territorio. O sea, Francia volvió a sus fronteras de 1789, las fronteras antes de la Revolución Francesa, antes de todo esto. Todo esto, la restauración es una vuelta al pasado, a las fronteras del pasado, ¿no? Al poder de las dinastías que estaban para 1789. Querían borrar así, de golpe, la Revolución Francesa, Napoleón, todo lo que había ocurrido había que ser borrado.
pero no se puede borrar las cosas. Más que queremos borrar lo que hemos vivido, ¿no? Lo que hemos padecido, pues no, ahí está, ¿no? En nuestra memoria, y bueno, tenemos pues que convivir con todo eso, ¿no? Muy bien. Así van a quedar las fronteras de Europa. Así van a quedar. ¿Ya? Pues como verás, hay quienes van a tener beneficio. Si vemos el mapa de Francia, Francia ya no controla el norte de Italia, ya no controla los Países Bajos u Holanda. Ya no, ahora hay un reino de los Países Bajos. ¿Ya? Así es. Un favorecido, Austria, va a recibir territorio del norte de Italia. Otro favorecido, Prusia, que recibe Westfalia, Brandenburgo, Poznania. Otro favorecido, Rusia, ¿ya? Que toma el control de Polonia. Lo que era antes el Ducado de Varsovia desaparece, ese territorio pasa a ser de Rusia y así otros. Entonces los beneficiados dentro del continente europeo fueron estos reinos que fueron enemigos de Napoleón Bonaparte, que contribuyeron a la derrota del imperio. Otro beneficiado es Gran Bretaña, pero en este mapa no nos muestran lo que obtuvo dentro del territorio europeo, porque Inglaterra no gana territorios dentro del continente. Lo que va a ganar es el control de islas. Lo que le interesa a Inglaterra son las islas, ya que su poder es naval, necesita bases. Muy bien, entonces el mapa de Europa ha cambiado en el Congreso de Viena. Ahora, pero mientras ellos estaban haciendo esto, se encontraron con una terrible noticia para ellos. Napoleón Bonaparte se había escapado de la isla de Elba. Se escapó en 1815, cuando ellos todavía no terminaban de remodelar las fronteras europeas. ¿Qué dijeron? Continuemos, no pasa nada. No, Napoleón era su pesadilla de ellos. Así que tenían que dejar el Congreso de Viena para, ¿qué cosa ahora? Ahora lo urgente era derrotar otra vez a Napoleón. Entonces voy a regresar, ya, voy a regresar, nos habíamos salteado un pedazo, esto. Vamos a regresar entonces al imperio napoleónico porque aún no había muerto. Napoleón se escapó de la isla de Elba con una balsa y un grupo de seguidores. Napoleón volvió a Francia. ¿Ya? Muy bien. Cuando regresó, pues lo hizo para recuperar el trono, para recuperar el poder, para volver a hacer la guerra a sus enemigos. Y eso preocupaba pues a Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, ¿no? A otro, España misma pues preocupaba, ¿no? El retorno de Napoleón Bonaparte. Ahí está, ¿no? Cuentan que, ya, y esta pintura es a propósito de eso, que cuando el rey de Francia, Luis XVIII, mandó a los soldados de Francia a capturar, vivo o muerto, a Napoleón Bonaparte, que había llegado al sur de Francia, ¿qué terminaron haciendo los hombres, los soldados de Francia? Entre obedecer a Luis XVIII, el rey absolutista que acababa de asumir el poder, o volver a estar bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, un emperador liberal, pues, ¿qué terminó haciendo las tropas de Francia? Como la pintura lo destaca, terminaron uniéndose a Napoleón. Cuenta que cuando Napoleón pues, se encuentra con ellos, así es, señorita Stephanie, Napoleón les dice, ¿no? ¿No me reconocen? Yo soy el emperador, ¿no? He regresado, ¿no? A ti te conozco, tú estuviste en tal lugar, tú eres tal compañía, pues, ¿quién de ustedes, ¿no? Va a asesinar a su emperador, ¿no? Ahí están apuntándolo, ¿no? Pero al final terminaron diciendo, viva el emperador que ha regresado, ¿no? Es que entre seguir a Napoleón Bonaparte y seguir a Luis XVIII,
con quien iban a regresar al antiguo régimen, todos los cambios, pues, podían ser eliminados, todo lo que se había avanzado podía ir ¿no? Podía desaparecer. Además, Luis XVIII era un títere de Inglaterra, ¿ya? Un títere de Inglaterra. Y todo este tiempo han estado peleando contra Inglaterra o los aliados de Inglaterra, ¿no? Pues prefirieron a Napoleón, ¿ya? Que tanta victoria les había dado, pues, en el pasado, ¿no? Y así, Napoleón regresa al trono. Luis XVIII, traicionado por sus hombres, huyó de Francia. Luis XVIII huyó a Inglaterra y Napoleón recuperó el trono. Volvió a ser emperador. El imperio regresó. ¿Ya? Por eso señalé que el imperio napoleónico se extiende hasta 1815. A pesar que en el año 14 desapareció el imperio napoleónico, pues volvió a la vida en el año 15. ¿Ya? Pero este imperio que ha vuelto solo va a durar unos meses. Por eso la historia lo recuerda como el imperio de los 100 días. ¿Ya? Duró solamente ese tiempo. Ya que el enemigo pronto actuó. ¿Quiénes son los enemigos? Pues Inglaterra, ¿no? Prusia y los demás reinos de Europa. ¿Ya? Ellos formaron la séptima coalición y actuaron inmediatamente. No debían dejarle tiempo, pues, a Bonaparte para que recupere, ¿no? El poder de Francia, ¿no? Y así llegamos a la batalla de Waterloo, la última batalla de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Muy bien, se dio en Bélgica, 1815. Lamentablemente a Napoleón le fue mal en esa batalla. Superado en número, la estrategia no funcionó esta vez. ¿Ya? Fue una clara derrota, ¿no? Fue una clara derrota. ¿Ya? La estrategia no salió. Por eso Napoleón decía, ¿no? Ya, me recordarán como un gran estratega, pero en Waterloo, pues se vino todo abajo, ¿no? Bien, entonces fue derrotado nuevamente, ¿ya? Su derrota final, ¿no? Francia volvió a ser invadido por Inglaterra y los demás, ¿no? Y Napoleón volvió a ser obligado a abdicar, a renunciar al trono. Y esta vez me matarán, supongo, ¿no? Porque si no, me volveré a escapar. No te vas a escapar, le dirán los ingleses. Te vamos a llevar a una isla tan lejana y vas a estar tan vigilado allí que no te vas a escapar. ¿No debieron matarlo a Napoleón? Pues es que si has sido rey, si has sido emperador, no te van a tratar como cualquier, ¿no? Como a cualquier persona. Los reyes de Europa se están jugando su imagen, ¿no? ¿Sí? Este hombre, a pesar que lo considera un usurpador, pues de todas maneras ha ejercido, ¿no? La monarquía y pues ya lo van a tratar de una manera pues especial, ¿no? Además, si lo mataban, los ingleses, que eran los archienemigos de los franceses, lo iban a convertir en un mártir, ¿no? Mejor que muera, pues, de otra forma ¿en dónde? En la isla Santa Elena, a donde fue enviado. Y de allí Napoleón nunca pudo escapar. Ahí lo vemos en Santa Elena, pues, sin poder hacer nada, ¿no? Separado de su Francia, ¿no? Napoleón, pues, murió en la isla de Santa Elena en 1821. Luego de eso, su cuerpo fue llevado a Francia, a París, y bueno, lo tienen como un héroe los franceses, ¿no? Cuando Napoleón fue derrotado, después de Waterloo, pues, ¿quién asumió el poder en Francia? Luis XVIII nuevamente. ¿Ya? Volvió de Inglaterra otra vez a Francia. Así que el periodo de la restauración tuvo este momento complicado, pero continuó. El Congreso de Viena continuó la restauración del absolutismo, porque el enemigo que había vuelto había sido derrotado. Muy bien, continuando entonces con la restauración. Ahora, ¿y qué evita que haya nuevas revoluciones? La burguesía de Francia había tenido el poder, podría volver a intentar
tomarlo. O las burguesías de otros lugares de Europa. Se podrían dar revoluciones en cualquier lugar de Europa. Para enfrentar las revoluciones, tres reyes, tres reinos se unieron: Austria, Prusia y Rusia. Ellos van a formar la Santa Alianza. ¿Ya? El objetivo de esta Santa Alianza va a ser derrotar cualquier nueva revolución liberal que se dé. Cualquier nueva revolución burguesa, sea donde sea en Europa, ellos debían de ir a derrotarlo. Y así mantener el absolutismo. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, la Santa Alianza. Ahora, se han unido tres de los que derrotaron a Napoleón, pero falta la cabeza, falta Inglaterra. Invitaron a Inglaterra, pero Inglaterra dijo no, yo no voy a integrar su Santa Alianza. ¿Y por qué no? Porque esta Santa Alianza tenía como objetivo, pues, defender el absolutismo. Su ideal era el absolutismo, el derecho divino de los reyes. Pero sabemos que Inglaterra no era absolutista, era una monarquía parlamentaria. Ellos no creen en el derecho divino de los reyes, ¿no? Pues creen en la soberanía popular, ¿no? Entonces no coinciden en ideales. Lo que los unió a Inglaterra, a la Inglaterra parlamentaria y a los reinos absolutistas, lo que los unió es un mismo enemigo, ¿no? El imperio napoleónico o la Francia revolucionaria. ¿Ya? Unos temían que el absolutismo sea eliminado en toda Europa y la otra, Inglaterra, temía perder los mercados europeos, ¿no? Pues, pero ahora, pues Inglaterra no integra la Santa Alianza. Bien, inclusive van a tener hasta cuestiones que los van a confrontar, como cuando la Santa Alianza pensó en intervenir en América. España le había pedido apoyo a la Santa Alianza porque en estos años 20 las colonias españolas en América se estaban independizando. Perú, por ejemplo, ¿no? 1821. La Santa Alianza se había creado para intervenir en Europa contra cualquier revolución liberal, pero en América también. ¿Tenía derecho Europa a intervenir en América? Lo había hecho, ¿no? Habían dominado Europa por mucho tiempo. Pero ahí es cuando salta Estados Unidos y dice, no, ya los pueblos de América se han independizado. No todos, pero la mayoría se habían independizado ya. Estamos en el año 1823. Perú, bueno, todavía le faltaba un poquito para sellar su independencia, ¿no? La batalla de Ayacucho, pero ahí estábamos. Entonces Estados Unidos señala que no, que Europa ya no tiene derecho a intervenir en América. Ya no, ¿ya? Que ahora América es para los americanos, es de los americanos. Y esta caricatura pues lo representa, ¿no? Ahí está Estados Unidos, ¿no? Tío Sam, defendiendo a los pobres pueblos de América Latina, ¿no? Dice Nicaragua, dice creo que Venezuela, ya no llego a ver. Pues, ¿de quiénes defenderlo? De los europeos, ¿no? De los europeos. Ya dice España, Alemania, ya no llego a leer más. Portugal, dice por allí, eh, Francia. Entonces no tienen derecho a intervenir. Pues a eso se le llama la doctrina Monroe, sintetizada en la frase del presidente James Monroe de Estados Unidos: América para los americanos. Sin embargo, la razón de por qué la Santa Alianza no interviene en América no es tanto la oposición de Estados Unidos, ya que para estos años Estados Unidos era un país importante, el más importante de América, pero no era una gran potencia aún. Estados Unidos tenía la fuerza para detener a todos los europeos, ¿no? Inglaterra fue quien los detuvo. Inglaterra se opuso a que la Santa Alianza intervenga en América, ya que tenía intereses económicos
en los nuevos países que se habían formado. Interés, pues, en conseguir nuevos mercados en América Latina. Y lo va a conseguir. Muy bien. Pero el absolutismo que se había restaurado en Francia y en otros lugares, ¿no? España, por ejemplo, no va a mantenerse tampoco por siempre. El periodo de la restauración va a terminar. ¿Cómo termina? Con nuevas revoluciones que se dieron en Europa. Revoluciones inspiradas en la ideología liberal. Por eso a estas, ¿cómo le llamamos? Las revoluciones liberales del siglo XIX. Por cierto, la imagen que tenemos en pantalla vino en una pregunta de examen de admisión. Lo colocamos pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Así es, ahí está. ¿A quién tenemos aquí como personaje central? A una mujer, curiosamente. Vamos a llamarle Libertad. Ella representa la libertad. El ideal máximo que buscaba esta gente, ¿ya? Las libertades económicas, políticas, religiosas, etcétera. Libertades que se recortan o desaparecen dentro de una monarquía absolutista. ¿Y quiénes están detrás de la libertad? Pues este hombre es un burgués. Por la forma en que se viste, vamos a llamarle un burgués, ¿ya? Y hay gente también humilde, ¿no? Gente del pueblo, ¿no? Bien, así que el pueblo y la burguesía van a estar siendo guiados por la libertad. Van a buscar ganar la libertad, ¿no? Frente a las monarquías absolutistas. Esta pintura se llama La libertad guiando al pueblo, de un pintor francés llamado Delacroix. Muy bien, esta pintura representa no a la Revolución Francesa que hemos estudiado, sino a la nueva revolución que se va a dar en Francia. La revolución de 1830, ¿ya? Ahora lo vemos. Entonces se dan nuevas revoluciones en dos oleadas, en 1830 y en 1848. Como se inspiraron sobre todo en la ideología liberal, le estamos llamando revoluciones liberales. Se dieron en varios lugares de Europa, pero el epicentro donde empezaron fue en París, Francia. Y como si fuera pues un terremoto, pues en París, ¿no? El epicentro, y esto pues se irradia a los demás países europeos. Muy bien. ¿Por qué? Porque el absolutismo había vuelto con fuerza, ¿no? ¿Ya? Porque los absolutistas no quieren cambios, quieren que las cosas sigan siendo así por siempre, ¿ya? Los que llegan a tomar el poder, los que tienen el poder, terminan siendo siempre conservadores. Como a ellos les va bien, no quieren cambios. El conservadurismo. Quieren que el antiguo régimen permanezca, ¿no? El absolutismo y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero hay una burguesía en Francia y en otros lugares que está en contra del absolutismo, está en contra de mantener las cosas tal como están. No, hay que hacer cambios. Así que la burguesía, cada vez más numerosa, cada vez no más consciente de su tarea histórica de acabar con el absolutismo, de crear una sociedad, una economía, un gobierno con libertades, pues va a luchar, ¿no? Va a dirigir las revoluciones que se van a dar, ¿no? Muy bien, tenemos que recordar aquí qué fue la ideología liberal, ¿no? Que se construyó desde tiempos del filósofo John Locke en Inglaterra, ¿ya? Y que se manifestó con la Ilustración y con la primera Revolución Francesa que hemos estudiado, ¿no? Pues el liberalismo es una ideología burguesa que va a defender fundamentalmente las libertades individuales. Por eso el nombre liberalismo. Porque hay que defender las libertades. Porque dentro de un Estado absolutista, pues el individuo, a pesar de que tiene derechos naturales, no
eran reconocidos por las leyes, sus libertades estaban pues ya anuladas, ¿no?, por el poder absoluto. Muy bien, el liberalismo también defendía la igualdad ante la ley, la propiedad privada, ¿no?, el sistema capitalista, la soberanía del pueblo, es decir, que el poder viene del pueblo y no de Dios, el Estado de Derecho, ¿no?, que acá se imponga la voluntad de la ley y no del rey, el libre mercado, eh, reducir el poder del Estado, defensa de la tolerancia religiosa, ¿no?, la libertad religiosa, etc. Muy bien. Revolución Francesa de 1830. ¿Ya? A ver, esta revolución se dio en contra del rey Carlos X. Este hombre era hermano de Luis XVIII, quien muere, así que él toma su lugar. Carlos X gobierna en estos momentos. Él también era de la dinastía Borbón, ¿ya? Y si su hermano Luis XVIII había empezado la restauración del absolutismo, con Carlos X el absolutismo termina restaurándose plenamente. Y esto ocasiona pues la Revolución Liberal Francesa de 1830, una revolución contra el absolutismo, ¿no? Muy bien, y aquellos que se habían opuesto al absolutismo, pues terminaron siendo duramente reprimidos por el rey. A esa represión por parte del rey se le conoce como el terror blanco. ¿Por qué blanco? Porque el blanco era el color de la bandera de los reyes Borbones. El terror blanco era el terror del Estado, ¿no?, de los reyes Borbones. ¿Qué cosa detonó la revolución? ¿Qué cosa le dio inicio? Las ordenanzas de Saint-Cloud del rey Carlos X en 1830. ¿Qué había ocurrido? Elecciones parlamentarias. El parlamento que había sido elegido tenía una Cámara de Diputados de tendencia liberal mayormente. Es decir, desde la Cámara de Diputados le iban a hacer oposición al rey absolutista Carlos X. El rey, ¿qué decidió hacer? Disolver la Cámara de Diputados. Y también cayó a la prensa, suspendió la libertad de prensa. De esa forma, también recorta el derecho a votar, menos gente podrá votar. La idea es que voten únicamente los que tengan mayor riqueza o privilegios, ¿no?, los nobles, y de esa forma el rey se asegure pues la victoria, ¿no?, tener un parlamento que apoye y no que sea oposición. Así que esas ordenanzas de julio del año 30 desató la revolución. Esta revolución del año 30 duró solo 3 días, 27, 28 y 29. Por eso es conocido como las 3 jornadas gloriosas. ¿Ya? Como se dio en julio, le llaman también la Revolución de Julio. ¿Ya? ¿Qué lograron hacer? Pues derrocar al rey Carlos X de Borbón. Los que dirigieron esta revolución, como Lafayette, Thiers o Guizot, eran partidarios de convertir la monarquía absoluta en una monarquía constitucional. No eran republicanos ellos. Eran monárquicos, pero quieren una monarquía moderada, no una monarquía absoluta. Por eso, la consecuencia de esta revolución es el establecimiento de la monarquía constitucional. Desapareció el absolutismo en Francia para siempre. ¿Ya? Esto con la caída del rey Carlos X. El nuevo rey será este hombre, Luis Felipe I. ¿Ya? Van a tener un rey, pero su poder va a estar recortado conforme pues lo van a establecer en la Constitución. Muy bien, ahí están. Esto animó a otros a luchar también. Los belgas lucharon también por su independencia y lo consiguieron en 1830. ¿Ya? Este dibujo, por cierto, de las banderas representa cómo Francia era un reino de los Borbones, con su bandera blanca,
pero se dio la revolución. Se rompe la bandera, aparece el color azul, se llena de sangre la bandera, ¿no? Por la lucha de los revolucionarios, color rojo, y así aparece la bandera de la Revolución Francesa, la tricolor, azul, blanco y rojo. 3 banderas porque fueron 3 las jornadas gloriosas. Muy bien, en este mapa indicamos que la revolución se dio en varios países, pero como verás, donde tuvo éxito únicamente fue en 2 lugares. ¿Ya? La X significa que fracasaron. En cambio, donde triunfaron fue en Francia y en Bélgica. Bélgica se convierte en una monarquía constitucional independiente. Se separó de los Países Bajos. Muy bien. Y tenemos la Revolución de 1848, ya para finalizar. ¿Ya? A ver, para el año 48 habían varios problemas. Problema de los alimentos. Una plaga de un hongo mató los cultivos de patata, generando hambre en Francia. Por otro lado, los que tenían el poder, el rey Luis Felipe y la gran burguesía que estaba acompañándole, no querían abrir el Estado a más gente. No querían que más gente tenga derecho a votar. No querían democratizar al país. Y esta falta de apertura política va a ser causa de la revolución de 1848. La gente que salió a la revolución, ¿qué quería? Derecho a voto. Voto universal masculino es lo que se va a pedir en esta revolución. Que no importe si tienes o no plata. Si eres varón francés, mayor de edad, debes de poder votar. Lamentablemente no se peleó por el voto femenino. Muy bien. Y así la revolución se desarrolló. La revolución tuvo éxito. Le llamamos la Revolución de Febrero. Y esto ocasionó que Luis Felipe I sea sacado. ¿Ya? La consecuencia de esta revolución, y esto ha sido pregunta de la Universidad de San Marcos, es que Francia vuelve a cambiar políticamente. Francia se convirtió en una república. Todos los demás países de Europa eran monarquías. Francia, en estos años, fue el primero en convertirse en una república. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por ahí un tiempo restablecieron la monarquía, pero después volvieron a la república. Ahora, hubo también una revolución de junio, porque los obreros de Francia habían luchado también en estas revoluciones, pero ellos, pues, no tuvieron el poder, no tenían los mismos, no habían logrado la conquista del poder, no podían gobernar junto a la burguesía. Así que se levantaron tratando de cambiar estas cosas. Pero aquí la clase obrera fracasó. Así que la Revolución de Junio fue una revolución obrera de la clase baja contra la nueva clase dominante en Francia, la burguesía. Pero fracasó. Muy bien, Francia es una república, se aprobó el voto universal masculino y se va a elegir un presidente. Acá vemos cómo la Revolución del 48 se dio en distintos países de Europa, pero en el único lugar donde triunfó fue en Francia. ¿Ya? Para acabar, ¿quién fue elegido como presidente? Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, que ya estaba muerto, ¿no? Él se convirtió en el primer presidente de la historia de Francia. Liberal, burgués, muy bien. Y cuando estaba por terminar su gobierno de 4 años nomás, dijo, no, yo no me voy. Dio un golpe de estado y se quedó. Pero ya no como presidente, sino como emperador, imitando a su tío, que también hizo un golpe de estado, ¿no? Y así, con el golpe del año 1852, Francia se convirtió en un imperio nuevamente. Le llamamos el Segundo Imperio Francés o el Segundo Imperio Napoleónico. Ahora con este Napoleón III, como se hizo llamar. ¿Ya? Ahí lo vemos. Acá les dejé esta línea del tiempo para que se ordenen cómo Francia ha ido cambiando su forma de gobierno. Monarquía, república, imperio, ha cambiado muchas veces. Ahí está. Bien, chicos, nos ganó la hora, así que nos quedamos aquí.
La próxima ya hablamos de la revolución industrial y el imperialismo. Muy bien, sería todo de mi parte. Nos vemos. Cuídense. La próxima semana, profesor. Gracias. Hasta la próxima.